Buenos días, el Señor les bendiga, hermanos. Recordarán que estamos estudiando. A ver, estamos en Hebreos, ¿verdad? Estamos estudiando la carta o epístola a los Hebreos. Bien, el día de hoy vamos a estar tocando el tema de Jesús, el gran sumo sacerdote. Y la base bíblica en la cual nos vamos a estar apoyando es Hebreos 4, del 13 al 16, y en Hebreos 5, del 1 al 10. Fíjense, es propicio iniciar aclarando cuál es el verdadero significado de las palabras sumo sacerdote. La palabra sumo significa que algo es superior, que algo es altísimo, que algo es supremo. Y es exactamente lo que representa a nuestro Señor Jesús. Y cuando hablamos de sacerdote, se refiere a esa persona que se encarga de administrar, o se encargaba quizás de administrar, los poderes, las bendiciones espirituales de la iglesia. Es decir, era un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando hablamos de los, o de Jesús como ese nuestro sumo sacerdote, hacemos referencia a un nombre de Jesús, a uno de sus muchos nombres, uno de sus tantos nombres, como bien pudiera ser el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, y tantos nombres como nosotros conocemos. El primer lugar en la Biblia donde encontramos luces sobre este tema, lo encontramos en Génesis 14, donde es mencionado el personaje de Melquisedec, porque allí es donde se describe que Abraham, el amigo de Dios, entró en batalla para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado por el ejército de Elam. Y a su regreso, Abraham es recibido por este personaje conocido como Melquisedec, que fue conocido allí como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre, cuyo nombre significa rey de justicia, hizo algo especial. Él bendijo a Abraham y al Dios Altísimo, quien le dio la victoria a este último. En respuesta de esta bendición, Abraham le dio el diezmo de todo ese botín de ganancias obtenidas. Por este acto, Abraham reconoció esa alta posición de este hombre, la alta posición de Melquisedec, como sacerdote de Dios, es decir, como un sumo sacerdote. Cuando Jesús es llamado nuestro sumo sacerdote, es con referencia a este sacerdocio previo, ¿no? Al de Melquisedec. Así como Melquisedec, Jesús también es ordenado como un sacerdote de la ley, que fue dada allá en el monte Sinaí, como los sacerdotes levíticos. Jesús ofreció también un sacrificio, al igual que lo hicieron los sacerdotes, para satisfacer la ley de Dios. Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. O sea, es una diferencia bien grande con aquellos otros sacerdotes. Estos sacerdotes, estos levitas, quienes tenían que ofrecer sacrificios continuos de otra índole. Jesús, en cambio, solo tuvo un solo gran sacrificio que ofrecer, una sola vez, ganando la redención eterna para todos aquellos que vinieron a Dios a través de él. Entonces vamos por favor a leer a la persona que tiene la cita de Hebreos 4, 13 al 16. ¿Quién lo tiene por allí? A ti, Carmen. Ajá, voy. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Fíjense que, de acuerdo a lo que la hermana acaba de leer,
Él se presentó de una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, y ya no queda más sacrificios por aquellos pecados cometidos. El Señor se presentó para ser quien de alguna forma exaltara a través de ese sacrificio nuestra redención. Su sacrificio supremo fue suficiente. O sea, no se necesitó de hacer más sacrificios. Nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo, así dice la palabra, ¿verdad? Y aún así Él es poderoso para proteger a los que son tentados. Como sumo sacerdote, Jesús está atento a todas nuestras necesidades. ¿Y está atento para qué? Para ayudarnos. Entonces, como dice allí la palabra, acerquémonos a Él confiadamente. Siendo que tenemos ese sumo sacerdote, debemos acercarnos a Dios de manera confiada, con reverencia, sin reservas y manifestándole nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y sabiendo que Él nos va a socorrer y nos va a levantar. Tal vez cualquiera no conoce esas verdades, pero nosotros las conocemos. Nosotros sabemos que podemos ir en medio de nuestra debilidad delante del Señor y Él nos va a levantar y Él nos va a fortalecer. En Jesús tenemos la seguridad de que alcanzaremos misericordia y que además también hallaremos gracia si nos acercamos confiadamente, pues Él es nuestro socorro. No tenemos más socorro. El socorro que tenemos es el Señor Jesús. El Salmo 121, 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Nos queda claro entonces de dónde viene nuestro socorro, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Delante de Él es quien debemos acudir confiadamente. Otro personaje bíblico que se destacó en funciones de sumo sacerdote, como lo comenta la palabra, lo podemos leer en Hebreos 5 del 1 al 4. Hebreos 5 del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también es rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino él, que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bien, fíjense entonces que podemos entender que el sumo sacerdote tenía algunas funciones específicas y características específicas. Eso lo vamos a ver más detalladamente en Hebreos 5, del 5 al 10. Elizabeth. Vamos a leerlo. Así tampoco Cristo se glorificó del mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, allí nos damos cuenta sin duda que Jesús definitivamente es ese sumo sacerdote, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el Padre se deleitó en él. Como lo indica Mateo 17, 5 al 8. Mediante él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, y nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Creo que nos queda bastante claro el poder, la responsabilidad, el significado de lo que es Jesús y cómo nosotros debemos entender y hacer realidad en nuestras vidas el hecho de que Él es el sumo sacerdote. Sin duda Cristo es eso, el sumo sacerdote más excelente que pudiera existir. Acabamos de leerlo, que Él fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay una condición allí. Sí, es el autor de la salvación, pero ¿para quién? Para todos aquellos que le obedecen. Cristo es ese sumo sacerdote más excelente que puede existir, el más excelente que puede haber. Volviendo entonces un poco a Melquisedec, por mucho tiempo las personas se han preguntado, pero ¿será Melquisedec el prototipo de Jesús? O sea, eso ha sido como que una gran interrogante a lo largo de los tiempos. ¿Por qué? Porque hay algunas similitudes entre ambos. Para algunos pueden observar a Melquisedec como una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Para muchos otros, muchos pues muy dedicados al estudio de la palabra, Melquisedec fue una cristofonía exactamente por algunas razones específicas. Número uno, porque este no era alguien, o más bien, era alguien de mucho poder, era alguien que fue colocado por encima de Abraham. El mismo Abraham, de hecho, lo reconoció como alguien muy superior a él, por eso es que era como el sumo sacerdote, por lo cual le entregó incluso los diezmos, y esto, de alguna manera, concuerda con las palabras de Cristo cuando dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces hay estudiosos que se toman de esto para decir que Melquisedec es una cristofanía. Cuando se dice también que Melquisedec era rey de justicia y paz, son descripciones directas también de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el rey de paz y el rey de justicia. Hay otros estudiosos que también dicen, asimismo, que Melquisedec era rey y sacerdote, al igual que Cristo es el rey y sacerdote, que nos ha llamado a serlo también. La palabra entonces relata que este hombre, Melquisedec, sacó el pan y el vino para Abraham, lo cual representa la actuación de Jesús como su representación del pan y el vino. Y otra evidencia que muestran estos estudiosos de la palabra es que Hebreo habla de Melquisedec como uno que es eterno, sin padre, sin madre y sin genealogía. Es decir, que no tiene principios de días ni fin, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios, quien permanece de sacerdote para siempre. Y dice que éste vive para siempre. Y si alguien que vive para siempre, es porque ese alguien debe ser Jesús. Esas son algunas de las conclusiones que estas personas llegan. Por eso para ellos, pues Melquisedec definitivamente es una aparición preencarnada de Jesús. Hay otros, sin embargo, que no están de acuerdo con esas verdades, con esas o con esos indicios de posibles verdades. Hay otros que dicen simplemente que Melquisedec no es Jesús, que no era una cristofanía, a pesar del parecido entre ambos personajes. Estos comentan que en el momento en que aparece Melquisedec, Jesús no era aún sacerdote. Lo demuestra el hecho de que la profecía dice que tal cosa iba a ocurrir. Se hizo por primera vez
o se dice por primera vez en un Salmo de David, en el 110:4, que dice que el Mesías es nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec. Es señal de que esta persona, Melquisedec, precedía en ser sacerdote a Jesús. Es decir, cuando Melquisedec era sacerdote, Jesús aún no lo era. Entonces, por esa situación, otros estudiosos de la palabra dicen que no podía ser. En el Salmo 110, del 1 al 7, ¿quién lo tiene, por favor? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará la cabeza en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, como les digo, hay otros estudiosos que se apoyan en pasajes como este, donde ellos dicen que no hay una evidencia que haga ver que Jesús es Melquisedec. Sin embargo, hay datos que indican que Melquisedec precedió en el sacerdocio a Jesús. Por tanto, muchos son de la creencia piensan que si Melquisedec ya era sacerdote y Jesús no lo era aún, es porque no eran la misma persona. Entonces son como muchas visiones que están encontradas en cuanto a este tema, si es una cristofanía o si no lo es. Hebreos 7:1 al 3. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sin hecho semejante al Dios Santísimo, sino hecho semejante al Dios Santísimo, permanece sacerdote para siempre. Gracias. Entonces, este pasaje indica, según Pablo, pues en el versículo 3, que Melquisedec es de alguna forma, una aparición abrupta y asimismo fue su desaparición en la historia, lo que lo hace un buen símbolo del sacerdocio de Jesús. También los que defienden esta posición indican que la genealogía de Melquisedec no fue contada, es decir, que sí tenía genealogía, pero que no fue contada, a fin de asemejarlo a Cristo. Si este hubiese sido Cristo, le hubieran dicho que no tenía genealogía, en vez de decir que no fue contada. En fin, como les digo, pues es una cuestión de muchas opiniones, que de pronto hasta pueden ser un poco confusas, ¿no? Si lo es o no lo es. Lo que sí es realmente cierto es que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el excelente para siempre, el perfecto y el que conocemos y el que sabemos a quién no debemos. Entonces, si Melquisedec fue un sumo sacerdote, es importante, por supuesto, lo es, pero que nos quede claro que es más importante saber que Jesús es el excelente sumo sacerdote. Cuando vamos a Hebreos capítulo 5, 1 al 10, allí vamos a encontrar una explicación más clara de cuáles son esos requisitos, esa serie de requisitos que debe tener o que debe cumplir un sumo sacerdote. Hebreos 5 del 1 al 10, vamos a ver específicamente qué nos dice la palabra de cuáles son esos requisitos.
porque, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que él es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose como sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias. Entonces, vamos a desmenuzar de alguna manera esos requisitos que debía cumplir el sumo sacerdote. En primer lugar, debía mediar entre Dios y los hombres. Ese era el primer requisito para ser un sumo sacerdote, tener esa capacidad. Recuerden que la palabra sacerdote significa aquel que es capaz de mediar entre Dios y los hombres. Entonces, si alguien podía mediar entre Dios y los hombres, definitivamente ese es Jesús. Otra característica, o más bien otro requisito, es presentar ofrendas. Los sacerdotes presentaban las ofrendas para la redención muchas veces, cada año, pero el Señor Jesús la presentó de una vez y para siempre. Otro requisito para ser sumo sacerdote, ser del pueblo e identificado con el pueblo. En esto, obviamente, Jesús también cumple con esta característica, con este requisito, porque Él se identificó con nosotros. Él se hizo como nosotros, Él se hizo parte del pueblo. Otro requisito importante para ser sumo sacerdote lo era representar al pueblo ante Dios. Y el mejor de los sumos sacerdotes lo hizo, que fue Jesús, que se ofreció a sí mismo. Otro requisito adicional, el sumo sacerdote debía ser débil, es decir, debía ser humano para poder ser compasivo, pues podía de esta manera entender al hombre. Jesús se hizo humano, se hizo compasivo, conoció las flaquezas y las debilidades de los seres humanos para poder ser verdaderamente un sumo sacerdote. También debía ser paciente con el pecado. En el caso de Jesús, él no pecó, todos lo sabemos, pero sí fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque era hombre también. Entonces, una vez más, también cumplió con ese requisito. Jesús fue llamado por Dios, pues él no se hizo sumo sacerdote. Fue su padre quien lo llamó y le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Entonces allí vemos también cómo de nuevo Jesús cumplió con el requisito de ser un sumo sacerdote. Otro requisito importante era el ser obediente. Jesús fue obediente hasta la muerte. Y un siguiente requisito nos dice que era el sumo sacerdote debía clamar por los otros e interceder por otros. Jesús también cumplió con esa condición y hoy día sigue intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Adicionalmente a esos requisitos que debía cumplir un sumo sacerdote, también existía una cantidad de funciones específicas que él debía llevar a cabo. Entre esas funciones tenemos que el sumo sacerdote debía ofrecer ofrendas de sangre y hacer expiación por los pecados del pueblo. Sabemos bien que Jesús mismo
se ofrendó y derramó su sangre por cada uno de nosotros para la expiación de nuestros pecados. Otra función que tenía el sumo sacerdote era el mediar entre el pueblo ante Dios. El Señor cumplió también con esta función. Otra función era guiar e instruir. Jesús fue nuestro mayor guía, nuestro maestro, y quien hasta el día de hoy nos sigue enseñando a través de su palabra. El Señor nos enseñó a través de su vida sobre la disciplina que cada uno de nosotros debíamos tener al verlo a Él como nuestro espejo. Tener un sumo sacerdote, o para ser un sumo sacerdote, se requería también como función ser disciplinados en el dolor. ¿Y quién más disciplinado que Cristo en el dolor? Que aún así, queriendo que de Él pasara la copa del dolor, el Señor la aceptó. Vamos a leer, por favor, Lamentaciones 1, versículo 12. Lamentaciones 1, 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Gracias. Entonces, otro punto importante dentro de estas funciones de un sacerdote era mostrar ese temor reverente, así como Jesús lo mostró. Él, como nuestro sumo sacerdote, dijo en la palabra, pues que él, de alguna manera, si era posible que le pasara esa copa de dolor, pues que así fuera, pero lo que le interesaba era que se cumpliera la voluntad del Padre y no la suya. También veamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ¿qué nos dice allí la palabra? No sé si alguien tiene la cita. Primera de Pedro 2:5, Martín, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Sacerdocio santo, de eso habla la palabra. Y eso es lo que debía hacer el sacerdote, ser verdaderamente santo. De igual manera, el Salmo 136, 1 al 3, como que no lo entregué por allí. Porfa, Carmencita, si tienes el Salmo 136, 1 al 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces, la misericordia del Señor es eterna, es para siempre. Esa es una característica y una función que tiene el sumo sacerdote. Tenemos al mejor, el más excelente, y cuyo amor dura para siempre. Su grandeza es incalculable, así como su poder. En sus manos está la fuerza y el poder. Él nos engrandece y Él nos fortalece. Debemos venir definitivamente confiados delante del Señor. Debemos venir con la seguridad de que tenemos su paz y que encontraremos su gracia delante de su trono. Debemos tener presente que nuestro sumo sacerdote es el mediador, es el que nos guía, es el que nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nuestro gran sumo sacerdote. No hay otro. Nos queda claro que efectivamente
En ese tiempo de los levitas, pues los sacerdotes tenían funciones específicas, tenían características que cumplir. A la luz de la palabra nos encontramos con que el Señor cumplió con absolutamente todas esas características. Él es el único que ha podido cumplir con todas esas funciones y con todas esas exigencias en su propia vida, en su propia carne. No tenemos más nada que buscar. Creo que no es necesario que entremos más allá de saber si era un prototipo de Melquisedec o no. Lo que nos interesa saber es que Jesús es el sumo sacerdote por excelencia y no hay otro igual a él. Apropiémonos de esa palabra y de esa verdad y que siempre recordemos que su poder y su grandeza es incalculable. El Señor les bendiga en esta mañana.